7:36, el especialista, ex jefe de la OMPE, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, nos acompaña para conversar sobre un tema trascendente, que es pues finalmente la presentación de la propuesta, es lo que es, la propuesta del grupo de trabajo especial dedicado a la reforma electoral en el Congreso para ser discutida en el Pleno. Lo primero, Fernando, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero es, yo creo que hay que ver, comparto contigo la visión de que aquí hay que ver el vaso medio lleno o en 3/4 probablemente. La propuesta del grupo de trabajo incluye lo que a mi modo de ver era lo absolutamente esencial luego, sobre todo de la última campaña, que era el tema del financiamiento. Un financiamiento, ¿no? Hay otros puntos sobre todo, ¿no? Pero el financiamiento es lo que tiene a los expresidentes ahora en pindingas, el financiamiento es lo que tiene a la política en buena medida corrompida. El caso de Brega ha abierto los ojos sobre cómo se puede influir en la política y mucho más allá. Un país con tantas economías negras como las nuestras, sin duda, pues tiene una gran cola por ahí. ¿Qué podemos celebrar de este nuevo proyecto con respecto al financiamiento? A ver, yo creo que nunca hemos estado tan cerca de una reforma electoral. Y te hablo de décadas, ¿eh? No estoy hablando siquiera de unos cuantos años atrás. Este es un esfuerzo del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral que evacuado con el nombre de, en el informe, ley electoral, pero en realidad es un código. Porque va más allá incluso de la parte electoral, y ve cosas de vacancia, ve un aspecto sobre partidos, mucho. Y entonces ayer se ha presentado, y lamentablemente ha habido más una discusión sobre si es que debe presentar un dictamen o no, si tienen derecho o no, y al final este esfuerzo, donde están representados todas las bancadas, y ahí te das cuenta la descoordinación que puede haber entre las propias bancadas, porque varios miembros de la Comisión de Constitución que no formaron parte del grupo de trabajo, en realidad desconocían este esfuerzo, no lo conocían, y creo que podemos llegar a un escenario de no reforma, y ese sería el peor escenario. Ahora, o sea, es decir, lo que me estás diciendo es que esto no es un dictamen formal o un predictamen, es cierto que los grupos, como sería aprobado en cualquier comisión, sino que es sencillamente un documento que se le da para referencia al Pleno para ver... Según los medios de comunicación y luego de la discusión, lo que se ha tomado, se recibió el informe, se ha aprobado el informe, pero el tema es qué se va a hacer con ese informe. Ese informe no es cualquier informe, es un informe que contiene, en pocas palabras, un código electoral de cerca de 440 artículos. No hay ningún esfuerzo en el Parlamento que haya logrado esto y llegar hasta este momento, que es fundamental. ¿De quién depende que esto pase a ser de la Comisión de Constitución y los partidos obviamente que le integran, que son todos? Y aquí hay diferencias incluso de la forma como debe seguirse al interior de Fuerza Popular, que finalmente es quien tiene la mayoría de votos. Pero ahora, el grupo ha estado capitaneado por Fuerza Popular. Por Fuerza Popular. Estás hablando de contradicciones, sería la contradicción mayor que Fuerza Popular esté al frente de este grupo y luego lo ningunee. Bueno, ahí habría que ver cuáles son las razones por las que no se quiera canalizar, por lo menos a los miembros que ayer de Fuerza Popular pidieron la palabra al inicio, era para discutir esto, y parecía que era un informe pues de la oposición, no un informe que así es, un informe multipartidario. Ahora, acá hay de todo, tú sabes, Enrique, al interior del Congreso, los niveles de discusión no son muchas veces los mejores, y este esfuerzo del grupo de trabajo, digo que lo es, porque se ha tratado de llevar a los mayores consensos. Bueno, de hecho, ese es un problema también a veces, porque llegar a consensos muchas veces te deja de lado la necesidad de que algunos artículos sean mucho más filudos y con mayores consecuencias que hoy requerimos indudablemente en nuestro país. A mí me sorprendían los esfuerzos de transparencia en el financiamiento, como te decía, porque precisamente lo que uno ha visto siempre con los partidos políticos es que no querían esto, ¿no? Al parecer, ¿han atracado? Es que ahí viene el tema. No tanto. Pues, ahí viene el tema. Tú tienes que de los 7 miembros, 2 son de Fuerza Popular y luego 1 de cada bancada. Ahora, ¿ellos realmente representan a sus bancadas? En principio las bancadas los han designado, pero parece que no existe comunicación, o no es necesariamente lo que... pero en temas del informe, ¿está satisfecho como tal?
Ya, en tema del informe hay muchas cosas que sí. Para empezar, el solo hecho de haberse encaminado por un código y no con un paquete de artículos para modificar la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas es un gran avance. Ahora, No son parches, es un código coherente y completo. Claro, y que es lo que se necesita. Ahora, la parte de financiamiento, hay dos aspectos que yo llamaría la atención. Se ha tratado de ajustar la parte efectivamente de transparencia, de control, sanciones, esa parte me parece bien. Lo que yo siempre he, digamos, advertido es que con solo esta parte no terminamos de responder el problema. ¿Y qué cosa el problema falta? es el problema. El problema es el siguiente. Las campañas son cada vez más costosas y eso no se puede evitar por ley, pero sí lo que se puede evitar es cómo enfrentar esas campañas costosas con partidos que no tienen dinero. Porque el financiamiento público que se les está dando no permite que se gaste en la campaña. Es para respirar en momentos no electorales. En época no electoral y para gastos ordinarios, para que, mira, con solo el alquiler de locales para los comités que exige la ley, con eso se te va casi todo el dinero. Todo el tema de financiamiento público para campañas no está regulado, que es impopular, además. Sí, pero en todas partes es impopular. O sea, si es que los congresistas no dan un paso adelante, empezando efectivamente a dar cuenta de que esto no es popular, pero es necesario a veces tomar medidas que no son populares. En ninguna parte de América Latina los partidos son populares. Entonces, eso es un tema que debería tomarse en cuenta en la discusión ya abierta. En la discusión señalado que es necesario el financiamiento público para las campañas, por una sencilla razón, Enrique. No es que a mí me encante esto. Lo que pasa es que acá tampoco vamos a descubrir la pólvora. O tú tienes el financiamiento por vía pública o privada. La privada ha demostrado, y en el Perú, en toda su historia, que es la fuente por donde se canaliza todo este tipo de dinero mal habido, anónimo, claro. En fin, todo aquel que además hace depender a los partidos. Y entonces, todo el mundo, repito, ahora, pero es una combinación de ambos. Y esta combinación es una mayor proporción del público y para que el partido no sea una organización vulnerable, porque si tú tienes que enfrentar... ¿Cuál debería ser la proporción? No, pero exactamente no te puedo decir una proporción, pero habría que aumentar significativamente. Pero, por ejemplo, ahí vienen dos temas. Uno que sí ha hecho el grupo de trabajo y está en el informe, es que se amplía el financiamiento público indirecto, es decir, la franja, de 30 a 45 días. Bien, entonces el partido no tiene que contratar más televisión. Eso es importantísimo porque la tele es lo que te cuesta en una 80% de la campaña se va en televisión. Y es lo que impulsa la necesidad de dinero. Totalmente. Entonces, mi propuesta, que varias veces se los he manifestado, es ¿cómo hacemos para reducir esto? Y se reduce de dos maneras. Más franja, pero cortas la posibilidad de contratar fuera de la franja, pero además le das financiamiento público directo para la campaña que tiene la posibilidad de un mayor control. Ahí reduce significativamente. A eso le tienes que agregar, por supuesto, controles, sanciones severas, todo. Y ya tienes entonces la posibilidad de que un partido no esté pues absolutamente entregado a quienes ostentan el dinero, desde que son las corporaciones hasta quienes canalizan los intereses del dinero mal habido. Financiamiento público, franja, el tema de las firmas, se ha hablado mucho de eso, tú has opinado sobre la materia. ¿Qué se está proponiendo? ¿Finalmente se está proponiendo el 4%? No, para empezar se sigue proponiendo la firma de adhesión como un requisito de inscripción de partido. Estoy absolutamente de desacuerdo. Las firmas hoy en día lo único que hacen es crear un mercado negro corrupto de firmas, no demuestran que esa organización existe y que tiene un aparato dispuesto a recabar esas firmas y finalmente no se puede verificar, porque lo que hacen los organismos electorales es comparar la firma que tienes en planillón versus la firma que está en el RENIEC y si se parecen es considerado válida, no verdadera. Lo que propones es que un partido sea capaz de organizar su proceso electoral interno y que demuestre funcionamiento de partido. Hay dos vías que se puede hacer esto. Chao firmas. Eleva entonces la exigencia de miembros del partido, que finalmente es lo que importa en un partido. No importa que firme en la calle y luego no tienes ningún vínculo. Entonces tú puedes decir 11.000, 12.000, 15.000, ponle el número que quieras y ahí sí sirve la tecnología a través de la biometría, por ejemplo, que esa persona a través de su huella digital
es la persona miembro del partido, que tiene derechos y deberes. Puedes elevar. Y la segunda, que es la que más me gusta, es los partidos hacen elecciones internas simultáneas, organizadas por en este caso la OMPE, el padrón hecho por el RENIEC, resolver las controversias en última instancia del jurado, que le da garantía, le da legitimidad, le da posibilidad de realizarse. Y entonces tú dices, si un partido convoca una cantidad de participantes para sus elecciones internas, hay que poner un número, digamos, ponte 50.000. Que fue lo que convocó el Frente Amplio, más o menos. Ya, si quieres lo elevas, ¿ya? Pero digamos 50.000, eso se puede discutir. Si es que ese partido lleva a sus elecciones internas ese número, ese partido inscribe la lista y se mantiene con la inscripción. Entonces, la inscripción no es un conjunto de documentos que no es posible probar, hay muchos de los casos falsos, con firmas no verificadas, y entonces estamos en el país del engaño, en el país del expediente. Entonces, el giro es cambiar esta mirada de una reforma por expedientes por una reforma basada en la realidad. Perfecto. Ese es el punto fundamental. ¿Algún punto importantísimo que crees adicional que se deba incorporar a lo que ya sea? Porque claro, tenemos el tema de bicameralidad, que es otro tipo de reforma, tenemos lo del voto preferencial, que entiendo que le están pidiendo a la Comisión de Constitución también un grupo adicional para discutir esta materia, y tenemos por supuesto en lo inmediato, que está fuera un poco de la reforma, pero es una reforma constitucional, el tema de la reelección de alcaldes, que es urgente además definirlo. Entonces, la Comisión de Constitución ojalá que trabaje y pronto sobre el informe del grupo de trabajo. Y en paralelo tiene que abocarse a estas reformas que son fundamentales. En lo inmediato tiene que ver el tema de la reelección o no de gobernadores y alcaldes. Desde mi punto de vista, fue demagogia o desconocimiento de la realidad haber impedido con reforma constitucional el año pasado. Sin embargo, que yo entiendo que volver a reformar no es fácil. Se puede hacer un intermedio. Son dos legislaturas. Sí, y además se puede hacer un intermedio que creo que puede ser una salida, que exista la posibilidad de una reelección y nada más, con lo cual tú completas un periodo de 8 años. Hay medidas que... Que es un periodo razonable para un alcalde, para una autoridad. Bastante, ¿no? Pero eso de querer ampliar el periodo de 4 o 5 años, la verdad que no pasa. Pero la reforma de la bicameralidad, en cambio la bicameralidad sí es, por ejemplo, una reforma de impacto mayor. Y la eliminación del voto preferencial. Porque además hay que pedirle a los congresistas que sean pues coherentes. Si dice, queremos fortalecer partidos con voto preferencial, esto se desdice. Y por lo tanto hay que exigir entonces un código con reforma. Y no lo que está ocurriendo, que podemos quedarnos sin código y sin reforma. Muy bien. Fernando Tuesta, la pelea recién empieza, entonces yo comenzaba muy optimista, pero bueno, esperemos, ¿no? Imagínate que estamos en esto hace muchos años. Lógico, yo sé. Hay que seguir en esto. Tú has estado al frente de estos intentos. Gracias, Fernando Tuesta, por estar con nosotros. Vamos a seguir con mucha atención cómo se desarrolla en la Comisión de Constitución y el debate, y vamos a irnos con nuestro compañero Gregoire Ross.